Hola gente, en vista de la contingencia en nuestro país Chile, no he podido realizar las clases particulares. Por lo tanto, lo que voy a hacer es analizar cada uno de los PDF que está en la página web deltapositivo.cl. El que estás viendo en pantalla es el PDF de la primera clase, cómo valorizar cualquier cosa. A pesar de que tiene la pauta, no explico las materias que llevan a esas conclusiones. Por lo tanto, ahora trataré de vertir la mayor cantidad de materia posible para poder realizar esto y que puedas entenderlo en tu casa. Primera clase. Considera la siguiente información sobre una empresa determinada. Y tenemos como información diferentes costos de oportunidad o tasas de descuento relevantes. Probablemente los que estudien finanzas ya vieron estos conceptos en el curso normal de la universidad o en el instituto. En esta clase no nos vamos a detener a ver el detalle de cada uno de estos conceptos. Lo que vamos a aprender es saber cuándo utilizarlos dependiendo del instrumento que nos digan. Sigo leyendo abajo. Utilizando esta información, usted debe calcular el valor económico y VAN, son cosas distintas, de las siguientes propuestas, considerando una inversión inicial de 500 UF para cada uno, asumiendo que todos los flujos monetarios son en UF y anuales. También indique si cada proyecto se debe realizar o no. Lo que se entrega a continuación es por conveniencia, es para no repetirlo en cada uno de los ejercicios que vendrán más adelante. Debemos estar conscientes que nos piden dos conceptos, el valor económico y el VAN, que vamos a analizar más adelante de qué se tratan, y también indicar si se deben realizar o no, pero esa información la entrega directamente el indicador VAN. Tenemos 8 ejercicios, de los cuales yo voy a realizar 7, porque el 8 es un hartacazo que se me ocurrió para alumnos aventajados. Abajito en la misma página tenemos el formulario, un solo flujo, varios flujos sucesivos e iguales y flujos perpetuos. Y al final las soluciones, lo que debería dar cada ejercicio. Ahora empezaré mostrando la pauta y por qué llega a las conclusiones que muestra. Solución. Tenemos el enunciado, inmediatamente nos vamos al ejercicio 1. Dice, debemos valorizar una emisión de bonos que promete los siguientes flujos a partir del primer año, 100, 150, 200 y 250. Para valorizar un instrumento financiero necesitamos tres cosas. El beneficio futuro. ¿Cuánto dinero me entregará? Los instrumentos financieros son papeles que el poseedor tiene derecho a cobrar dinero, no necesariamente ahora, sino en un año más, en 2 años más, de distintas modalidades. El segundo paso es la tasa de descuento relevante. ¿Cuál es el porcentaje de inversión al que yo voy a renunciar para invertir? Esta tasa es una pérdida, es una rentabilidad que yo renuncio a tener. Y finalmente, el valor económico, considerando lo que yo voy a ganar al tener este instrumento y también lo que yo voy a perder al comprarlo, metemos estos dos valores en la juguera mágica y nos dará como resultado el valor económico. Y ese valor económico permitirá llegar al VAN, pudiendo calcular la conclusión de si se debe invertir o no, como está más abajo pero no cabe en la hoja. Ahora vamos a empezar con la resolución. Primero, beneficio futuro. Analizo lo que entrega este documento y dice entrega flujos a partir del primer año. Entonces, desde el año 1 hasta el cuarto, porque son 4 pagos, los coloco como están en la plantilla, como puedes ver ahí. Este cuadro no es requerido en el examen, pero ayuda mucho a ordenar la materia cuando los flujos de caja son medios complicados a veces. Tampoco debemos olvidar la inversión inicial de 500 UF, que es para todos los ejercicios. No viene en la pregunta 1, pero sí venía en el enunciado. Paso 2. La tasa de descuento relevante. Debemos calcular, o en este caso obtener, porque ya venía dada, cuál es el concepto que aplica para esta inversión. Lo hacemos de la siguiente manera. Primero, ¿qué instrumento me piden valorizar? Me piden valorizar un bono. Y en la misma clase 1 de la página web yo tengo un documento con la materia donde abajito aparece un cuadro resumen o torpedo
de cómo elegir correctamente la tasa de costo de oportunidad. Entonces, como el ejercicio 1 se trata de un bono, veo cuál es la tasa de descuento de los bonos, que es el costo de la deuda o TIR de mercado. ¿Por qué? Porque los bonos son instrumentos de solo deuda y la tasa de la deuda no considera patrimonio. Por lo tanto, deben ser comparables, como dicen acá, o como dice la teoría del libro, que en realidad significa igual. O sea, deuda con deuda, patrimonio con patrimonio y deuda patrimonio con deuda patrimonio, que veremos más adelante. Es por esa razón que de las 4 tasas que nos dan en el enunciado, elegimos el costo de la deuda del 4%, que será la tasa de descuento. Ahora, seguimos, valor económico. Tenemos los flujos de caja y tenemos la tasa a la que yo renuncio para invertir. Si recuerdas, teníamos 3 tipos de pagos. Estos pagos de arriba no son perpetuos, porque ya sabemos que son 4, los podemos contar. Por lo tanto, la fórmula de pagos perpetuos no sirve. Estos pagos son sucesivos, porque están uno al lado del otro sin haber espacio entre medio, pero no son iguales. Como son diferentes, la única manera de resolverlo es aplicar la fórmula de un solo pago 4 veces. Una fórmula para el pago de 100, una para 150, para 200 y para 250. Ahora bien, queda la parte de los números. La letra F de la fórmula son los flujos, los que va arriba. Abajo va el 1 más la tasa de interés o del costo de oportunidad, que no le pongo 1 más 0,4, sino que es 1,04 rápidamente. Y lo elevo al periodo donde se encuentra cada flujo. O sea, el 100 se encuentra en el 1, el 150 se encuentra en el 2, el 200 se encuentra en el 3 y el 250 se encuentra en el 4. Metemos esto en la calculadora y obtenemos el siguiente valor actual o valor económico de este bono. Expliquemos un poquito de teoría. Este valor actual es el precio justo o de equilibrio que debería tener el bono. Este bono no debería costar ni una UF más caro porque estaría sobrevalorado, ni una UF más barato porque estaría subvalorado. En un mercado eficiente se debería transar a este valor, pero en la realidad no siempre ocurre eso. Ahora analizaremos el BAN. ¿Cuál es la gracia del BAN? Este instrumento me da un beneficio de 626 UF, pero el ejercicio me dice, debo pagar 500 UF para invertir en él. La pregunta de sentido común, ¿debería pagar 500 UF por un instrumento que vale 626? La respuesta es que sí, porque estoy pagando menos de lo que vale. Y al pagar menos de lo que vale, hay un sobrante. Si vemos abajo, el BAN dice, tiene BAN positivo, correcto, 126. Se recomienda invertir porque paga la tasa exigida. ¿Qué significa esto? Este bono, que es un instrumento de inversión, paga el 4% y sobran 126 UF. Esa es la gracia del BAN. Como la rentabilidad de este proyecto supera el 4%, yo debo invertir en él. Aunque no sobrara nada, igual debería hacerlo, porque estaría pagando el precio justo que este instrumento tiene. Ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Un proyecto que no requiere endeudamiento para realizarlo y entregará flujos de 100 los 4 primeros años. Beneficio futuro. Analizo los flujos de caja que entrega. Entrega pagos de 100 desde el primer año y son sucesivos e iguales como puedes ver. Paso número 2. Tasa de descuento relevante. ¿Qué instrumento nos piden valorizar? Un proyecto. Y me voy al torpedo que tenía anteriormente y busco aquí. Proyecto. Cuidado con lo siguiente. Dice, un proyecto que no requiere endeudamiento. Lo voy a marcar acá. Proyecto que no requiere endeudamiento. Por lo tanto, es un proyecto sin deuda. La tasa que debemos ocupar en este caso es el costo del capital desapalancado o RO, que veremos ahora en adelante. ¿Por qué? Porque los proyectos sin deuda solo tienen patrimonio. Si no tiene deuda, debe tener otra fuente de financiamiento. Y el RO es precisamente la tasa de costo de oportunidad de los instrumentos de solo patrimonio. Paso número 3. Valor económico.
Estos flujos no son perpetuos porque puedo contarlos, yo sé que son 4, pero son sucesivos y son iguales. Entonces, en vez de usar la fórmula de un solo pago para cada uno, puedo utilizar la fórmula de pagos sucesivos e iguales y descontarlos todos al mismo tiempo. ¿Cómo procedo con esto? Necesito el flujo de caja, que son 4 cupones de 100, y ¿cuál es la tasa que voy a utilizar? El 12%, que son el costo de oportunidad. Y la pregunta acá sería, ¿cuántos pagos de 100 quiero calcular? Voy a calcular 4 pagos de 100. Esa es la letra N de la fórmula. Y esto da como resultado un valor actual de 303,73. Ahora veo qué ocurre con el VAN. El VAN es lo mismo del ejercicio anterior. Considerando la inversión de 500, yo digo, ¿debería invertir 500 para ganar 303? La respuesta es que no. ¿Pero por qué no? Porque este proyecto falta que genere 196 UF para llegar al 12%. Si este proyecto generara 196 UF adicionales, llegaría justo al 12% de rentabilidad, pero como no llega, y como dice la solución, tiene VAN negativo, no se recomienda invertir porque no paga la tasa exigida. ¿Cuál es la tasa exigida que está hablando acá? Es precisamente el costo de oportunidad a invertir. Ejercicio número 3. Una acción que entregará un dividendo de 200 durante 3 años, pero a partir del tercer año. Operamos de la misma manera. Beneficio futuro. Tenemos 3 pagos de 200. ¿Por qué? Hay que recordar que el flujo de caja de la acción se llama dividendo y dice 200 durante 3 años a partir del tercero. Entonces, en el tercero van 200 y como son 3, 1, 2, 3. Ahí está el flujo de caja de esta acción. Ahora, tasa de descuento relevante. Es el costo del capital con deuda. ¿Por qué? Me están hablando de una acción y aquí debemos saber algo. No me dicen si estas acciones están apalancadas o no, o sea, si tienen deuda o no. Por lo tanto, se asume que están apalancadas. Todas las empresas grandes que tú conoces tienen deuda, porque si no tuvieran la deuda, no llegarían al tamaño que han tenido ahora. La deuda es un acelerador del crecimiento de la empresa, es como ponerle el acelerador a un auto para que ande más rápido. Entonces, como son acciones con deuda, utilizamos el torpedo. Y aquí tenemos acciones con deuda y la tasa de esas acciones es el costo del capital apalancado o CAE. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que la gente le cuesta entender. Aquí dice que es solo patrimonio. Oye, pero San Nico, esa empresa tiene acciones con deuda. No es que esté con deuda, sino que está bajo la influencia de la deuda. Está apalancado. Son acciones en una empresa que tiene deuda. Porque las acciones, por definición, son instrumentos de solo patrimonio. Entonces, hemos descubierto que el costo de las acciones apalancadas es el CAE. O sea, del 18% de acuerdo a la información que entregaron originalmente. Ahora calculamos el valor económico. Tenemos flujos sucesivos e iguales, pero hay algo diferente con el ejercicio anterior, de que se demora 2 periodos en llegar. Este pago de dividendos no empieza inmediatamente. Por lo tanto, debo considerar esos 2 años de retraso de la forma que ves en la fórmula. Ahora bien, calculemos. Tenemos 3 pagos de 200, que los voy a marcar todo lo relevante, a una tasa del 18%. El 1 más, lo voy marcando para que lo puedas ver. Ahí está. Y la materia nueva de esto es que se demora 2 periodos en llegar. Ahí está considerado el retraso del tiempo que disminuye el valor de estos flujos de caja. Esta operación da este valor actual y me vuelvo a hacer la misma pregunta. Si esta acción entrega un valor actual de 312, ¿yo debería pagar 500 para comprarla? La respuesta es que no,
porque faltan 187 UF para llegar al 18%. Por lo tanto, tiene un VAN negativo. No se recomienda invertir porque no paga la tasa exigida. Ejercicio número 4. Un proyecto que requiere una combinación específica de deuda y capital entregará flujos de caja de 100 los primeros 3 años para después pagar 200 los 2 años siguientes. Beneficio futuro. Tenemos los pagos que están acá. Lo voy a hacer paso a paso. Entregará flujos de 100 los primeros 3 años. Lo marcamos acá y están los flujos de 100. Para después entregar 200 los 2 años siguientes, que son estos de acá. Tasa de descuento relevante, el WACC. ¿Por qué es el WACC? Porque es un proyecto que requiere una combinación específica de deuda y capital. Veamos el torpedo. Proyectos apalancados o proyectos con deuda. Por lo tanto, ocupamos la tasa equivalente, que es el WACC. Recordemos, un proyecto con deuda tiene patrimonio y deuda al mismo tiempo, y el WACC es el costo del patrimonio, o capital que es lo mismo, promedio ponderado ¿con qué cosa? Con la deuda. Como dice ahí, el WACC es la tasa del patrimonio y la deuda juntos. Ahora bien, sabiendo que el WACC es del 8%, como decía el enunciado, hago el descuento de los flujos de caja. Tenemos dos procedimientos. Primero, flujos sucesivos e iguales, sin retraso en el tiempo, porque comienzan directamente en el primer periodo, y les sumo pagos sucesivos e iguales, pero con un retraso en el tiempo de 3 periodos. Aquí la gente se equivoca. Esto es importante porque, voy marcando acá, esta letra M son estos 3 periodos que se demora en llegar. Mucha gente se le olvida de que estos 200 no son sucesivos con los 100, o sea, en el sentido de que no puedo meterlos en la misma fórmula. Y al meterlos en fórmula separada es como los 100 no existieran. Ahora bien, sigo de la manera habitual. Aplico la fórmula para estos pagos y les sumo la fórmula para los pagos de allá. Y esto da un valor actual de este proyecto de 540,83 UF. Ahora veo la parte del VAN. Me hago la misma pregunta. El proyecto vale 540, pero solamente me piden 500 de inversión. Sí debería invertir en él, porque el proyecto paga el 8% pedido y sobran 40 UF. O sea, tiene una rentabilidad adicional a la pedida. Ejercicio número 5. Un bono perpetuo que entrega un cupón anual de 100. Analizamos el beneficio futuro. Este cupón que dice acá no dice cuándo termina, es indefinido. Por lo tanto, asumo que es perpetuo. El cupón de 100 perpetuo se maneja de esta manera. Y con los 500 de inversión quedaban en el enunciado. La tasa de descuento relevante ya sabemos cuál es. Es el costo de la deuda. ¿Por qué? Porque está hablando de un bono. No importa el tipo. Da lo mismo si en perpetuo, bullet, etc. Los bonos son instrumentos de solo deuda. Por lo tanto, deben usarse la tasa de solamente la deuda. Valor económico. Tenemos la fórmula de perpetuidad más sencilla, que no tiene ni crecimiento perpetuo, o es decir, este pago de 100 nunca va a ser más de 100, y también no tiene retraso en el tiempo porque comienza directamente en el 1. Por lo tanto, simplemente se hace la división entre el flujo con la tasa. En otras palabras, el flujo de caja de 100, le hago la división con el 4% que es el costo de oportunidad o la tasa de descuento, lo cual entrega este valor actual que es mucho más alto por la perpetuidad. El BAN me dice, si este instrumento vale 2.500, ¿yo debería pagar 500 por él? La respuesta es que sí, porque el instrumento paga 4% pedido y sobran 2.000 UF. Es decir, que en realidad paga mucho más del 4%. Ejercicio número 6. Un proyecto financiado 100% con patrimonio que funcionará mientras la empresa exista y pagará 200 a partir del 5º año. Analicemos los flujos de caja, o sea, el beneficio futuro. Pagará 200 a partir del 5º año, por lo tanto en el año 5 coloco los 200.
Y como no me dice cuándo termina, asumo que es perpetuo y considero la inversión inicial. Ahora, la tasa de descuento relevante es el costo del capital sin deuda. Veamos. Si vemos la información, los proyectos sin deuda tienen como tasa el costo del capital desapalancado o RO. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene solo patrimonio y el RO es la tasa solo del patrimonio. Volvemos al cuadro y ahora analizamos el valor económico. Hay algo diferente con el ejercicio anterior. Hay un desfase en el tiempo, o sea, un periodo de gracia, como ves en pantalla aquí. Es decir, debo considerar que estos 200 se demoran en llegar y por lo tanto valdrán menos que si llegaran inmediatamente. Ahora aplico la resolución, descuento el flujo de caja perpetuo, reemplazando el flujo de caja y el costo de oportunidad de acuerdo a lo que pide la fórmula, y elevado a 4, porque precisamente ahí se contabiliza el retraso en el tiempo. Volvemos con lo mismo. El valor económico es de 1059 UF y yo debería pagar 500 UF por eso. Sí, porque sobran 559 UF, es decir, tiene una rentabilidad adicional al 12% que me pidan. Último ejercicio. Este es el más importante de todos, porque las acciones funcionan de esta manera en la realidad. Una acción que en 2 semanas más pagará 50, que crecerá 10% anual durante 4 años, para después seguir creciendo un 2% indefinidamente. Beneficio futuro. Ahora se complica un poco, pero no es tan complicado. Lo primero es que la acción ya pagará un dividendo en 2 semanas más, como ves en pantalla. Lo consideramos en el cero, porque como no alcanza a estar en un año más, lo consideramos al principio del periodo. Ahora bien, no me entregan los flujos de caja, pero me dan los crecimientos, 10% durante 4 años. ¿Cómo realizo esto? Sencillo. Tomo el dividendo anterior y lo aumento en 1 más el crecimiento. 1 más 10% es 1,1, lo cual me da un resultado de 55. Ese 55 lo vuelvo a aumentar 10% y me da el resultado de 60,5. Ese 60,5 lo vuelvo a aumentar y me da el resultado de 66,55. Una vez más le aplico el 10% para obtener como resultado el 73,21. Mucho cuidado acá, porque ahora la tasa cambia. Del quinto a perpetuidad ya no es 10%, sino es solamente 2%. 1 más 2% es 1 más 0,2, lo que me da este flujo de caja como base para descontar la perpetuidad. Ahora, tasa de descuento relevante. Es una acción. No me dicen si está apalancada o no. Por lo tanto, es una acción apalancada. Ya sabemos que se aplica el costo del capital con deuda o de patrimonio. Capital o patrimonio es lo mismo. Y es del 18% de acuerdo a cómo entregaba el enunciado. Sigamos abajo ahora con la valorización, el valor económico. De acuerdo al cuadro que hicimos y considerando, voy a borrar las marcas, estos flujos de caja que son los que me importan a mí, utilizo 4 pagos independientes, o sea, 55, el 60, el 66 y el 73, uno con cada fórmula, más una perpetuidad, y cuidado con esta perpetuidad, porque es una perpetuidad, valga la redundancia, con crecimiento perpetuo del 2% y con retraso en el tiempo, porque se demora 4 periodos en llegar. Se aplica la matemática y se considera, no lo puse en la fórmula, debería ir, debemos sumar el pago de dividendo inicial. Mucho cuidado con lo siguiente. El enunciado dice de que pagará estas acciones. El que tenga el documento de las acciones hoy día tendrá derecho a cobrarlo, pero si las acciones ya pagaron el dividendo o ya fueron cobradas, no debería considerarse en esta fórmula de abajo. ¿Por qué? Porque el propietario del documento no va a tener este beneficio. Pero como sabemos que este pago será en el futuro y el tenedor de este documento podrá cobrar estos 50, es parte del valor actual. Ahora interpretamos los 4 pagos que son sencillos de manera independiente y aplicamos la perpetuidad como se ve acá abajo.
Es decir, utilizando el costo de oportunidad del 18%, usamos el primer pago de la perpetuidad y está descontado al 2% de crecimiento perpetuo, entregando el siguiente valor actual de este instrumento. Y volvemos a hacer la técnica del van. Hemos calculado que el instrumento vale 459,3 y deberé pagar 500 UF para comprarlo. La respuesta es que no, porque faltarán 40 UFs para llegar al 18%, de lo cual se deduce que este instrumento paga menos del 18% y por lo tanto no debería invertir en él. Si te gustó el video, entonces dale me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita que te avisará cuando suba nuevos videos. Y también déjame un saludo en los comentarios, te lo responderé. Todo lo anterior ayuda a que YouTube recomiende mis videos a todo el resto del mundo y cada vez seamos más financistas. Nos vemos en una nueva entrega.